Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Conte y estoy junto con Félix en la cátedra de Introducción al Servicio Social que ustedes están cursando. Cátedra de la que fuera titular Natalio Kirchnerman, que es un ícono del trabajo social y cuyo libro nosotros pusimos en la bibliografía íntegro para que ustedes puedan consultarlo, además de las partes que nosotros vamos a dar como bibliografía obligatoria. Dado que este es nuestro primer encuentro, con la mayoría, con algunos estuve en la jornada de bienvenida y de integración, aprovecho para darles la bienvenida en esta modalidad un poco extraña o novedosa, a distancia. Y dado que ustedes son alumnos de primer año, voy a aprovechar para recordarles algunas cosas que solemos hacer en las primeras clases presenciales, pero que obviamente todavía no pudimos hacer. La primera de ellas es recordarles la importancia que tiene para todos nosotros, pero en especial para ustedes, la utilización del programa. El programa no solo es la hoja de ruta, donde están todos los temas que vamos a ir desarrollando, sino que además es nuestro contrato de estudio o de trabajo, podríamos decir. Dado que así están indicadas todas las modalidades en las que ustedes pueden aprobar la materia, eh, además de todos los temas que se van a ir trabajando. A su vez, cada programa de cada materia responde a un plan de estudios, que es la globalidad de todo lo que ustedes tienen que tener aprobado, que la facultad tiene que certificar que ustedes saben, para, en un futuro, obtener el título de licenciado en trabajo social. ¿Por qué les digo esto? Porque siempre, pero en particular en esta modalidad, a distancia, es muy importante que ustedes tengan primero muy bien leído el programa y después que puedan ir siguiendo cada uno de los temas que se van dando con la bibliografía respectiva. Entonces, acá estamos en el programa, hemos visto la fundamentación, todo lo que se espera de que el alumno adquiera, cuáles son los objetivos, y en las unidades temáticas ustedes pueden ver que ya hemos trabajado, lo hizo Félix a través de audios, el primer tema que fue lo social, las representaciones individuales y colectivas. Después trabajó en la segunda clase los fundamentos ontológicos de la ética del trabajo social. Y el tema que nos convoca hoy es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su articulación con el trabajo social contemporáneo. Dado que, según vi en las encuestas, la mayoría de ustedes es la primera vez que ingresan a la facultad, hago esta recomendación, que es muy importante porque, como decimos siempre, la exposición que puede dar algún profesor o eventualmente algún compañero, algún estudiante, siempre es un resumen de algunos textos bibliográficos. Por supuesto, con el tamiz de su conceptualización, de su experiencia. Pero esa clase, que es un resumen, de ninguna manera agota la temática y siempre es imprescindible que ustedes vayan a los textos para que puedan enterarse de primera mano lo que dice cada uno de los autores. Y esa en realidad es la idea, si el profesor hace una presentación de la temática, pero siempre el trabajo del estudiante es ir a los textos, dialogar con ellos, trabajarlo, acordar o disentir, pero mínimamente saber de qué se trata. En este caso, también les sugiero que vayan anotando cada una de las clases de los temas que vamos dando, porque puede ocurrir que al final del cursado no estén todos los temas dados, y entonces los temas que no se han dado, para quienes sean regulares, no pueden ser exigibles en un final. Pero eso es algo que ustedes tienen que dominar. Al mismo tiempo, cada vez que anotan un tema, es importante que también anoten o tengan en claro la bibliografía con la cual se trabajó, porque eso es lo que después nosotros vamos a requerir
eventualmente en un examen. Bien, entonces para arrancar con la clase de hoy, reitero que el tema que nos convoca es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su articulación con el trabajo social contemporáneo, que nosotros lo vamos a trabajar desde diversos materiales. Si vamos a la página de PEDCO, ustedes van a observar que en la unidad 1 está el libro de Natalio, como dijimos, algunos otros materiales, y hay un archivo que se llama Derecho, Leyes de Ejercicio Profesional Nacional y Provincial. Abajo de eso hay una carpeta que se llama Derechos Humanos y Trabajo Social, en el cual yo cargué algunos materiales que les voy a especificar cómo leerlos al final de esta charla. La exposición mía va a estar guiada fundamentalmente por una parte de este archivo que dice Derecho, Leyes de Ejercicio Profesional Nacional, que es el que ustedes tienen que abrir para ir siguiéndola. Yo ya la tengo abierto acá. Así que ustedes abren el archivo y van a la página 5, donde se van a encontrar con este título, que es Derechos Humanos, Ética y Ley de Ejercicio Profesional. En general, cuando doy esta clase siempre comienzo preguntando ¿qué idea tienen ustedes de los derechos humanos? Que es lo que me parece fundamental, es decir, ver con qué concepción nos acercamos cada uno de nosotros a este primer encuentro. Como en este caso no voy a tener la evolución de ustedes de qué idea tienen de los derechos humanos, lamentablemente nos vamos a perder esta riqueza del intercambio y vamos a tener que seguir avanzando. No obstante, sería bueno que ustedes en este preciso instante se hagan esta pregunta de qué idea tienen ustedes, de qué cosa es eso de los derechos humanos, qué piensan ustedes que son los derechos humanos y en definitiva qué concepción tienen al respecto. Bien, en principio voy a comenzar diciendo que los derechos humanos integran lo que se denomina el derecho internacional público. Internacional porque corresponde a más de un país, obviamente, al Concierto de las Naciones, y público por oposición al derecho privado, que se dedica a legislar las relaciones entre las personas. El derecho público es aquel que se ocupa de las relaciones que trascienden la esfera de las personas, de los intercambios entre sujetos, y se relaciona más con cuestiones globales y de intercambio entre países. Y al mismo tiempo, los derechos humanos integran el, el conjunto del derecho internacional público junto con el derecho internacional humanitario o de la Cruz Roja y el otro gran grupo que es el derecho internacional de asilo o refugiado, que también se lo conoce con el nombre de ACNUR por la sigla en inglés. Digamos que esos tres forman los ejes del derecho internacional público. Les comento también que de alguna manera así fue como se inició la temática de los derechos humanos, sobre todo el de la Cruz Roja, cuando en medio de las guerras mundiales fue necesario establecer algún tipo de acuerdo entre los países beligerantes para la atención de los heridos, recoger a los que habían quedado en el campo de batalla, y si bien eso en un principio era, bueno, como se podía, poco a poco fue siendo objeto de regulaciones, y así es como, de alguna manera, comienza el derecho internacional humanitario de la Cruz Roja. Por ejemplo, ustedes habrán visto en algún tipo de películas que en los techos de los hospitales siempre existía una gran Cruz Roja pintada, y de acuerdo al derecho humanitario, estaba prohibido bombardear o tener acciones bélicas contra esos establecimientos. Después, como en todo, había gente que lo cumplía, gente que no, pero eso es lo que establecía la legislación. Bien, pero más allá de esta primera aproximación, resulta interesante preguntarnos qué son los derechos humanos.
Una primera y básica respuesta podría ser, en un lenguaje coloquial, que son todos aquellos derechos que tenemos simplemente por haber nacido, ¿sí? Por ser persona. Pero en una definición un poquito más acabada, podemos leer acá, que son todos aquellos derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de sexo, nacionalidad, lugar donde vivan o residan, de qué nacionalidad sean, o como sea su etnia, color, su religión, su lengua, su edad, su partido político, su condición social, cultural o económica. Es decir, son aquellos derechos que abarcan a todas las personas por el solo hecho de serlo, sin importar ninguna de sus características particulares, ni dónde nació, ni qué posición social, si tiene trabajo o no, qué religión profesa. Eso no debería interesar al momento de entender los derechos humanos. Se dice que los derechos humanos, que a lo largo del tiempo fueron plasmados en tratados, en convenciones, en pactos, es decir, en documentos escritos, más adelante vamos a ver de qué manera se realiza esto, a lo largo del tiempo se ha podido establecer una especie de clasificación y se ha entendido que existen diversas ramas o tipos de estos derechos, o que al menos admiten una clasificación. Por supuesto que esto siempre se hace a posterior, es decir, no es que cuando se redacta o se redactó un pacto, una convención, se estaba pensando en esto, pero al cabo de un tiempo, eh, ya con algunos documentos redactados y aprobados por los diversos países, se entendió que podría hacerse una clasificación y establecer como los derechos humanos de primera generación todos aquellos derechos civiles y políticos, que también son denominados las libertades clásicas, y que fueron los primeros que se instituyeron a través de los primeros documentos, que encuentran su raigambre en los postulados de la Revolución Francesa, ¿sí? Y en la época en que transmuta la política, básicamente, entendiendo ya que las naciones y los monarcas no debían ser gobernados por designio de Dios, sino justamente a través de un poder que debía partirse en un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, como forma de autocontrol, para justamente romper con el poder omnímodo del rey. Y entonces los primeros documentos van a recoger este tipo de demanda. ¿Sí? Incluyen, por tanto, derechos como todos aquellos que tienen las personas, tanto sean hombres como mujeres, la imposibilidad de someter a alguien a esclavitud o servidumbre, a torturas, penas, tratos crueles, inhumanos, no ser molestado arbitrariamente en la vida familiar, eh, a residir en el lugar que uno lo decida, eh, aportar una nacionalidad, bueno, a casarse, decidir el número de hijos que desean tener, a profesar la religión que desean, a tener libertad de opinión, de reunirse, y por supuesto de asociación política y del ejercicio de la misma. Se entiende que las palabras claves son igualdad, vida, respeto por la vida, no discriminación, y libertad en el más amplio sentido que lo podamos entender, de pensamiento, de religión, de expresión, de red. Lo que se denominan los derechos de segunda generación tienen que ver con los tratados, convenciones y pactos que hacen referencia a los derechos económicos, sociales y culturales, entendiéndolos más como un deber del Estado, ¿sí? Un deber de protección del Estado, o de que el Estado sea proveedor de estos derechos. Por ejemplo, como que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses, a tener un nivel de vida adecuado que le asegure tanto a la persona como a su
núcleo familiar, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica, etc. Derecho a la salud física y mental. Eh, bueno, durante la maternidad y la infancia, especiales cuidados, derecho a la educación, etc. Y lo que se denomina los derechos de tercera generación, los derechos humanos de tercera generación, tienen que ver con los derechos de solidaridad entre los pueblos, que tienen que ver con condiciones ya más generales. Podemos entender que los primeros corresponden a las personas, los segundos también a las personas, pero básicamente como un deber del Estado. Y estos de tercera generación tienen más que ver eh, de colaboración entre estados, entre continentes, o de niveles de población de mayor magnitud o cantidad. Estamos hablando, por ejemplo, de cuestiones ambientales, problemas alimentarios, demográficos, ecológicos, básicamente, es decir, problemas que involucran a un número mayor de personas. Bien, más o menos esa sería una primera aproximación a la clasificación de los derechos humanos. Pero ¿cómo se originaron? Para hacer una pequeña semblanza. Bobbio, un autor que se dedica mucho a trabajar sobre los verdaderos derechos humanos, los define como que los derechos humanos son la conciencia de la humanidad. Y esa conciencia, tanto para él como para otros autores, si uno mira para atrás, puede encontrar algunos vestigios. Nuevamente, no es que cuando ocurrieron estas cosas, nadie estaba pensando en que esto sería antecedente de los derechos humanos. Obviamente la vida ocurre y en determinado momento uno mira para atrás y puede rastrear, decir, bueno, esto me parece que fue un antecedente, un primer paso, después se sumó este otro hecho y finalmente este, concluyó o terminó lo que conocemos como los tratados internacionales de derechos humanos, que son, repito, documentos escritos. Y se cree que una de las primeras manifestaciones de ordenamiento entre los pueblos fue el Código de Hammurabi. Eh, en los primeros siglos establecía, es una de las primeras referencias escritas que se encuentra algún tipo de legislación. Básicamente hacía referencia a lo deseable que sería dar asilo a las personas que transitaban en ese momento por las aldeas, de acogerlas si tenían algún tipo de enfermedad, de alimentarlas, de tratarlas bien. Y se refería básicamente a ese tipo de condiciones. Otro elemento fue la carta de Juan sin tierra a los señores feudales. En la época feudal, eh, Juan, representando algún núcleo de gente, que no tenía justamente propiedades para residir, pero tampoco para labrar la tierra, y en ese momento era condición de existencia, poder labrar la tierra para producir alimentos. En representación de algunas personas como él, en su misma condición, eleva una carta a los señores feudales pidiéndole tierra, manifestando que también, a pesar de no ser propietario de tierra, tenían derecho en cuanto a personas, bueno, a la subsistencia, un lugar para residir. Más adelante en el tiempo, otro hito de legislación, se entiende que fue el habeas corpus, eh, presentado en Inglaterra en el siglo XVIII, que es una figura que se mantiene en la legislatura, el habeas corpus. En su momento fue un recurso que se interpuso ante una corte inglesa, pidiendo que quienes no tuvieran un fallo firme y sobre todo no tuvieran pruebas en contrario, no permanecieran detenidos, lo cual era una costumbre hasta ese momento. Bueno, eso fue recetado y a partir de ahí se elaboró toda una legislación, pero fue la primera vez en el siglo XVIII que se presentó un habeas corpus, repito, una figura jurídica que se mantiene hasta nuestros días. Otro elemento importante fue la consagración de la Constitución de los Estados Unidos, que se dio en 1776, en la que por primera vez se plasman los derechos políticos que podían ejercer las personas. Y bueno, y quizás el elemento mayor, el más conocido,
el tomado como epígono, como referencia, es la Revolución Francesa, ocurrida entre 1789 y 1799, en la que eh, se declara finalmente los derechos del hombre, que van a ser más tarde la base para los derechos de los ciudadanos. No es casual que se diga la Declaración de los Derechos del Hombre, porque fue exactamente así. Si bien se cree que fue un hito, obviamente, una avanzada en la historia de la humanidad, estuvo muy lejos la Revolución Francesa y su postulado de ser para todos los hombres, mucho menos para todas las personas o para toda la humanidad. Lo digo porque ustedes habrán oído hablar, y si no, bueno, lo van a escuchar ahora. Olimpia de Gouges, conocida por el seudónimo de Marie Gousset, fue una mujer que tuvo una intensa actividad también política y conflictaria a favor de la Revolución Francesa y también fue partícipe de esas luchas. Y fue ella quien escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Justamente, ¿por qué? Porque en la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, la mujer estaba excluida. También estaban excluidos todos aquellos que no pagaban impuestos, ni hablar de los menores. Es decir que, si bien se entiende que un avance, repito, y un hito, no fue para todo el mundo, no fue para todos, y sería interesante que puedan leerla en cualquier sitio de Google, encuentran la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa. Son solo 17 artículos, y se ve claramente allí cómo, a pesar del pomposo nombre de la Declaración de los Derechos del Hombre, dejaba de lado aquellos que no eran propietarios, los que no pagaban impuestos, obviamente a todas las mujeres, a los niños, cualquiera fuera su edad. Y tan así fue esto que Olimpia, o Olympie de Gouges, finalmente fue decapitada también por Robespierre y los epígonos de la Revolución Francesa. Bien, avanzando en el tiempo, esto es algo que también pueden buscar en Google. Es interesante la historia de Olimpia de Gouges. Y también sirve para ver, bueno, cómo son los avances y retrocesos de los derechos a lo largo de la humanidad. Ocurre más adelante la Primera Guerra Mundial, y después que ocurre la Primera Guerra Mundial, se juntan las naciones y dicen, bueno, no podemos permitir que esto vuelva a ocurrir en la humanidad. Se crea entonces la Sociedad de las Naciones, un primer intento de hacer un acuerdo para que cualquier tipo de disputa sea resuelta de un modo pacífico, es decir, evitar la matanza que significó la Primera Guerra Mundial. No obstante, también como dice algún otro autor, los derechos humanos llegan siempre a una guerra después, a una guerra tarde, pero bueno, esto es inevitable. No obstante, en la Sociedad de las Naciones ocurre la Segunda Guerra Mundial. Y sí, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se crean entonces diversos organismos, entre ellos las Naciones Unidas, o la ONU, Organización de Naciones Unidas, cuya primera misión fue poner en marcha los tribunales de Nuremberg y de Tokio, en el que se juzgaron a los criminales nazis y japoneses. Y a partir de allí sí inician todo un derrotero, estos organismos que van a concluir en la elaboración, la redacción y la promulgación después de los documentos de derechos humanos como los conocemos en la actualidad. El primero a nivel universal fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se dio en diciembre de 1948. Curiosamente, en nuestro continente se da también la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el mismo año y unos meses antes, porque la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, de los Derechos Humanos, no del hombre, se da en mayo de 1948 y la Declaración Universal se da en diciembre. El 10 de diciembre de 1948, por eso se celebra el Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, en París. Y esta Declaración Universal, en sus 30 artículos, recoge los derechos humanos considerados básicos, que acá se los dejo para que los lean.
No lo vamos a recorrer todo en este instante, lo harán ustedes después, pero básicamente dice que todos los seres humanos nacemos libres e iguales, todas las personas tenemos los mismos derechos, no esclavitud, no servidumbre, reconocimiento de la personalidad jurídica, no discriminación, derecho a un recurso efectivo ante los tribunales, derecho a no ser detenido, desterrado ni preso arbitrariamente, tribunal imparcial que lo juzgue, derecho a asilo, nacionalidad, propiedad individual, de pensamiento, acción, los 30. Como hemos dicho, después de esta primera declaración, ocurre una evolución en los tratados de derechos humanos. Hay una primera etapa que se llama de positivización. Positivización tiene que ver con lo que se conoce como el derecho positivo. El derecho positivo es todo aquel derecho que está escrito. Si bien hay algunas cuestiones que el derecho considera como costumbre eh, y que también sirven de apoyo para alguna legislación, se considera el derecho positivo a todo aquel que está escrito, que está sancionado y que por lo tanto es exigido. Entonces, en una primera etapa, los derechos humanos hay una positivización, es decir, una escritura concreta de muchos tratados de derechos humanos. Después hay una generalización, es decir, que entre esos tratados escritos se intentó ir abarcando mayor cantidad de temáticas, hacerla más general. Después se dio también una internalización, es decir, intentar que todos los países del mundo adopten y se comprometan con los tratados de derechos humanos. Y después se dio una última etapa de especificación, es decir, de determinados derechos, intentar hacerlos cada vez más trabajados, más específicos, para lograr dotar de mayores herramientas jurídicas, cuanto menos, para que estos derechos puedan cumplirse y efectivamente lleguen a la población. Las características que se le atribuyen a los derechos humanos es que son universales, es decir, son para todos, dijimos, por el solo hecho de ser personas, que son indivisibles, es decir, no se puede partir un derecho o un derecho y medio, y por lo tanto son interdependientes, es decir, que no se debe priorizar, no sé, el derecho a la vivienda por sobre el derecho a la representación política, por decir un ejemplo cualquiera, sino que siempre los derechos deben entenderse como en forma interdependiente y sumatorios, al, al mayor bienestar de la persona o del grupo que se refiere. Como habrán notado cuando hablé de la declaración de los derechos humanos a nivel internacional y a nivel americano, existen dos circuitos. Hay un circuito internacional o mundial y también hay un circuito continental, o circuitos continentales, América y Europa. ¿Esto por qué? Bueno, porque hay tratados que hacen referencia, y obviamente sirven todos, a cuestiones generales, internacionales de todo el mundo, como la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, y también hay otros tratados más específicos que dan cuenta de lugares o situaciones más concretas. Existe, por ejemplo, un tratado sobre los derechos de la mujer, que por su sigla en inglés se conoce como la CEDAW, que es un tratado internacional sobre los derechos de la mujer, y también hay no una réplica, pero hay una digamos, una versión local del Tratado Americano de los Derechos de la Mujer, que se conoce como la Convención de Belém do Pará, que es una ciudad de Brasil en la que sesionó el Congreso, que finalmente terminó aprobando este documento, y esa sería, digamos, la versión americana local de los derechos de la mujer. Por supuesto que al momento de exigir un derecho, de pedir su cristalización, se puede apelar a cualquiera de los documentos, sea a nivel internacional o sea a nivel continental, americano o más local. ¿eh?
Así como ocurre con los documentos, que dijimos que hay algunos a nivel internacional o mundial y también otros a nivel continental o un circuito más local, lo mismo ocurre con los organismos de derechos humanos. Existe a nivel internacional un complejo sistema de organismos que son comisiones y cortes donde se pueden hacer denuncias o reclamos respecto de alguna vulneración de derechos. Y lo mismo ocurre a nivel americano o interamericano. Por ejemplo, tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana de Derechos Humanos actualmente sesiona en Puerto Rico. Y es allí donde, a través de un protocolo que está establecido, así de una forma, se pueden hacer las denuncias contra determinado tipo de arbitrariedad. Primero la comisión estudia las denuncias, las situaciones, y después si lo admite, eso lo queda habilitado el paso siguiente para concurrir a la Corte, donde se cita a los países que son denunciados, bueno, se lleva adelante un juicio, y finalmente la Corte emite una sentencia. A lo mejor ustedes escucharon que nuestro país fue condenado hace algunos años por el estado de las cárceles, por alguna muerte en manos de las fuerzas policiales. Situaciones que en determinado momento se llevan a estos organismos de derechos humanos y si bien llevan bastante tiempo, algunos años su tramitación, finalmente se concluye el juicio y bueno, en los casos como los que menciono, con una condena al país que generalmente incluye un resarcimiento para los afectados, pero también una orden al país de modificar las situaciones que le dieron origen. En este caso, por ejemplo, de las cárceles, la, la condena implicó también el cambio en la diagramación y el tratamiento de las personas detenidas. Y después la Corte y la Comisión hacen un seguimiento a través también de otros organismos de que los países cumplen. Eh, Esto, en caso de que no cumplan a lo largo del tiempo, puede tener algún tipo de sanción. Bien, pero ¿cómo accede un país a ser parte de los tratados de derechos humanos? En general, en las Naciones Unidas, todos los países tienen sus representantes. Y cuando se forman comisiones para trabajar sobre determinada temática, eh, por ejemplo, lo que hablamos, por ejemplo, de la mujer, eh, la Convención eh, de Belém do Pará, los países envían representantes, se trabaja, se delibera, se hacen documentos, finalmente se aprueban a lo largo de 2, 4, 5 años, lo que lleven. Cuando se logra consensuar un texto común, el mismo documento lo indica, cada país debe ratificarlo. Es decir, cada país debe generar en su interior, a través de su organismo legislativo pertinente, en nuestro caso en el Congreso, a través de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, debe sancionarse una ley específica diciendo que el país adhiere a tal Tratado Internacional de Derechos Humanos. En el ejemplo que estábamos poniendo, por ejemplo, una ley específica determina que el país adhiere a la Convención de los Derechos de la Mujer sancionada en Belém do Pará. Cuando un tratado, un pacto, un documento de derechos humanos tiene determinada cantidad de países adherentes, que lo dice el mismo documento en su redacción, vamos a suponer, pasado los 70 países que adhieren, ese documento se encuentra operativo, es decir, que es exigible. Que es exigible para los países que lo firmaron, y los que se comprometieron a llevarlo adelante, a adecuar su legislación de acuerdo a esos convenios y a, lógicamente, respetar. No es exigible para los países que no lo firman, que no lo adoptan. No obstante, se entiende que como los tratados de derechos humanos están aceptados, ratificados y llevados adelante por la mayoría de los países, de alguna manera constituyen cuanto menos una referencia o una jurisprudencia, sus indicaciones para lo que tiene que ver con aquellos países que no lo han firmado. Curiosamente, el país que
o no tan curiosamente, el país que menos tratados de, o sea, tratados de derechos humanos no firmó ninguno fue Estados Unidos. Es decir, que no, no los reconoce como exigibles para sí. ¿Mm? Bueno, y como dijimos, los países que lo adoptan pueden ejecutar algunas reservas. Por ejemplo, Argentina, cuando ratifica la Convención de los Derechos del Niño, hace una reserva, es decir, que dice, estoy de acuerdo prácticamente toda la convención, pero en algún punto no, y hago mi reserva. La reserva que hizo Argentina en la Convención de los Derechos del Niño tenía que ver con desde cuándo se considera a la persona humana. La Convención de los Derechos del Niño considera persona a partir del nacimiento, y toda la legislación argentina considera persona a partir de la concepción. Por eso es que, por lo menos hasta el momento, en Argentina está prohibida legalmente, salvo situaciones excepcionales, la interrupción del embarazo. Entonces, Argentina, si bien eh, adoptó la Convención de los Derechos del Niño, hizo reserva de ese punto diciendo que para la legislación argentina, la vida comienza en el momento de la concepción y no en el momento del nacimiento. Fuera de ese punto, todo el contenido de la Convención de los Derechos del Niño es aplicable también a la Argentina. Y como dijimos, bueno, si algún país no cumple con alguna de las eh, instituciones establecidas en alguno de los tratados, puede verse afectado por algún tipo de consecuencia. Que en general no se trata de consecuencias económicas, digamos, el organismo de derechos humanos no tiene el poder de imponerlas, pero sí mandar a hacer, poner multas, mandar a hacer cambios en su propia legislación, como por ejemplo, Argentina a partir del momento en que ratifica la Convención de los Derechos del Niño debe adecuar, Argentina y todos los países, ¿verdad?, toda su legislación de acuerdo a los postulados de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Por qué? Porque se supone que la Convención de los Derechos del Niño, al ser incorporada por Argentina, pasa a tener un rango en esta temática de autoridad jurídica, digámoslo así por ahora. Más adelante vamos a ver cómo se incorpora esto a la Constitución. Y entonces es como el punto más alto de la legislación, y toda la legislación para abajo que le sigue debe adecuarse y obviamente no estar en contra de los dictados de esa convención. En el caso de Argentina, con los tratados de derechos humanos, además de la ley particular que se requiere para adoptar cada una de las convenciones, tratados o pactos, en la última reforma a la Constitución Nacional que ocurrió en 1994, en la provincia de Santa Fe, se incorporó en el artículo 75, en el inciso 22, una serie de documentos internacionales de derechos humanos. Y a partir de ese momento, esos tratados de derechos humanos forman parte de la Constitución argentina, y por lo tanto son tan exigibles como cualquier artículo de la Constitución argentina. Es decir, que en esta reforma lo que se hizo fue ampliar un inciso del artículo 75 y decir, a partir de este momento, estos tratados, que ahora voy a mencionar cuáles, pasan a formar parte de la Constitución argentina. No estaban redactados originalmente, obviamente, porque eran tratados que siguieron el recorrido que venimos diciendo, pero a partir del 94, esos tratados forman parte, están incorporados a la Constitución Nacional, y por lo tanto forman parte de la Constitución Nacional, y por eso es que dije que cuando Argentina incorpora estos tratados, eh, pasa a ser la pirámide, la punta de la pirámide de la jurisprudencia, es decir, de la legislación. Y toda la demás legislación nacional y de las provincias debe adecuarse a los dictados de la Constitución Nacional, y de estos tratados, como están incorporados a la Constitución Nacional, también a la letra de estos tratados. Los tratados que se incorporaron en la Convención de 1994 son la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y su protocolo facultativo, Convención sobre la prevención y la sanción del delito de genocidio, Convención Internacional sobre la eliminación de todas formas de discriminación racial, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y la Convención sobre los Derechos del Niño. Fue lo que se incorporó en la reforma de 1900. ¿Son los derechos humanos la panacea y la salvación del mundo? Obviamente que no. También existen críticas sobre eso. Quienes critican los derechos humanos dicen que es una especie de intromisión en el derecho interno de los países, porque si un tratado internacional, esto es la excepción, tiene más valor o más fuerza que la propia legislación de un país, bueno, ¿dónde queda la soberanía de ese país? Son cuestionamientos. Otro cuestionamiento es que es demasiado blando, es decir, que no hay organismos que efectivamente logren una aplicación rápida y concreta cuando se denuncia y se comprueba una violación de estos derechos. Los juicios contra los estados suelen durar 10, 15 años. Otra crítica es que no puede ser exigible, obviamente, a los países que no lo ratifican y que por lo tanto no es para todo el mundo. Otra crítica importante tiene que ver con que es algo que solamente tiene que ver con Occidente, es decir, toda la parte oriental está alejada básicamente de la ratificación de los derechos humanos, por lo tanto no corre para ellos. Y también hay una crítica muy fuerte con que por ser justamente de la parte de Occidente, muchas veces se entra en colisión con costumbres orientales o de otras zonas de diversos localismos. Y que entonces dice, bueno, pero ¿por qué legislar desde Occidente para todo el mundo arrasando con costumbres y prácticas locales, en muchos casos? Todas estas críticas, digamos, pueden ser consideradas válidas, pero sí se entendió en el Concierto de las Naciones que después de la Segunda Guerra Mundial era necesario eh, hacer algo en concreto y que tuviera algún valor y algún peso para la efectiva promoción y protección de los derechos humanos lo más universalmente posible reconocido. A pesar de todas estas críticas, podemos concluir, al menos desde la cátedra, que es verdad que a veces no son todo lo efectivos que uno desearía, que lleva mucho tiempo su tramitación, pero como con la mayoría de los derechos, siempre es preferible que estén plasmados en algún lugar y que por lo tanto puedan ser exigibles o pedir que sean exigibles, siempre es preferible eso a que no estén, a que no existen, aún siendo consciente de todas las dificultades que conlleva su aplicación o su reparación en caso de alguna vulneración. Bien, como un somero análisis, hasta acá tenemos lo que podríamos considerar una primera aproximación, un pantallazo de los derechos humanos, su historia, su ejecución, su conceptualización, qué contenidos tienen, y el caso particular de Argentina con la incorporación a su Constitución Nacional. Tocaría ver entonces ahora qué relación tiene esto de los derechos humanos con nuestra profesión, con el trabajo social. Ustedes verán acá que nosotros pusimos en relación con el servicio social, básicamente Heroles, Carlos Heroles y Pitts. Carlos Heroles fue un trabajador social, fue porque falleció de Buenos Aires, muy comprometido con la temática de los derechos humanos, tanto así que ocupó cargos nacionales y también provinciales en la provincia de Buenos Aires, como secretario de Derechos Humanos, una prolífera actuación en ese sentido, y escribió muchos artículos y libros sobre derechos humanos. Justamente esta temática nosotros, si ustedes buscan en la bibliografía del programa, van a encontrarse con que hay un libro de Carlos Heroles sobre los derechos humanos y trabajo social,
que es la que nos sirve de base para esta temática. Como en este momento no podemos acceder a la biblioteca, y nosotros ni ustedes, porque debemos mantener el distanciamiento social, hemos buscado algunos otros artículos desde los cuales ustedes pueden acercarse a esta tema. Pero básicamente nosotros la trabajamos desde este autor, Carlos Heroles, que además vino muchas veces a dar conferencias y charlas a nuestra facultad. Y estuvo muchas veces hablando en el aula magna, que es donde espero que pronto volvamos a estar todos compartiendo las clases. Y la FITS, porque es la Federación Internacional del Trabajo Social, que también van a ver en algunos documentos, que hace una permanente referencia a que el trabajo social debe tener su horizonte siempre dirigido hacia la plena consecución o a la máxima posible de los derechos humanos. Bien, ¿qué elementos podemos mencionar entonces de la relación de los derechos humanos como paradigma ético de la profesión? En primer lugar, un elemento a mencionar es que, como en todas las profesiones, como en casi cualquier tema, existen al interior del trabajo social diferentes posturas, corrientes, conceptualizaciones, marxista, no marxista, tradicional, progresista, etc. Para algunos la profesión tuvo un origen en la beneficencia, para otros como acallador de conflictos. En cualquier caso podemos decir que siempre hubo una tradición humanista en la profesión, significando con esto que siempre hubo una percepción y una preocupación por el otro, por el bienestar del otro. Por supuesto desde el marco conceptual de quien lo ejecutaba, ¿verdad? O sea, desde una concepción religiosa, desde una concepción filantrópica, desde una concepción política. Pero siempre hubo una atención, una mirada y un cuidado hacia el otro, hacia el bienestar del otro, hacia intentar que el otro esté mejor. Ahora bien, cualquiera podría decir, bueno, pero muchas profesiones se ocupan de eso. Es verdad. Otro elemento que podemos decir es que nuestra profesión se desarrolla en varios campos. Salud, vivienda, educación, niñez, justicia, tercera edad, etc. Pero en general, dentro de esos campos de abordaje profesional, se trabaja con los sectores más desfavorecidos, de mayores necesidades. Entonces, desde que los derechos se plasmaron en los tratados, en los pactos, en las convenciones, al menos, con todo lo blando y lo criticable que vimos que eran, había algo de lo cual agarrarse, asirse, para pedir su exigibilidad. A partir de ese momento, entonces, podemos decir que donde vemos que hay una necesidad, hay un derecho que está vulnerado, y que debemos trabajar, y la profesión debe hacerlo, en pos de restituir esos derechos, teniendo entonces como paradigma esos derechos que están plasmados en los documentos de derechos humanos. Al mismo tiempo, en esos campos, nuestra profesión trabaja en situaciones concretas, cotidianas, acotadas, y también de diferentes corrientes se acuerda en que en esas concretas situaciones siempre hay una tensión de valores, de percepciones y de intereses que se desarrollan en la propia intervención. Tanto intereses o valores o percepciones personales de las personas que atraviesan esa situación, como profesionales, de quienes son los que intervienen, como intereses o concepciones institucionales que muchas veces no coinciden con los valores o con las percepciones tanto de las personas involucradas como de los profesionales, y también a un nivel más general de intereses o percepciones políticas. Todo eso interactúa siempre en una intervención. Por eso es pertinente, es apropiado referenciarse en los tratados de derechos humanos como un paradigma ético. Esto como un buen parámetro para evitar tanto personalismos, concepciones autónomas, o idealizaciones extremas, o incluso intereses sectoriales. Pero fundamentalmente, porque es una especie de malla de protección, de catálogo, de lugar donde recurrir para tener en común una situación detallada
de derechos en pos de los cuales debemos trabajar si queremos lograr una mejora en la calidad de vida de las personas. Por eso es que muchos autores acuerdan en que referenciarse en el paradigma ético de los postulados de los tratados de derechos humanos resulta pertinente como un reaseguro ético de la profesión, es decir, hacia dónde debe mirar la profesión éticamente al momento de trabajar con las personas, como dijimos, en situaciones de vulnerabilidad, desfavorecidas o con sus derechos conculcados, que es en la gran mayoría con la que trabaja nuestra profesión. Y dicho esto, también es importante que tengamos en cuenta que para trabajar con los derechos humanos, lo primero que hay que hacer es conocerlos, estudiarlos, para luego vivenciarlos y poder trabajar con las personas a quienes queremos restituir esos derechos. Y justamente ustedes, en su posición de estudiantes, de, de una primera aproximación a la facultad, que también vi por las encuestas que la gran mayoría de ustedes es la primera vez que ingresan a la facultad, nos pareció importante poner en la bibliografía un material que hace referencia al por qué estudiar los derechos humanos en la carrera de trabajo social. Y ahora voy entonces a decirle de qué manera vamos a trabajar este tema que estuvimos analizando hoy en la bibliografía. Para el recorrido de la clase, ustedes fueron viendo conmigo que yo fui teniendo a modo de apuntador el, el archivo denominado Derecho, Leyes de Ejercicio Profesional, desde la página 5 hasta que termina la parte correspondiente a Derechos Humanos. Ya después seguiría Leyes de Ejercicio Profesional, que lo vamos a ver en clases posteriores. Eso como guía, más allá de este video en el que intenté ir explicando. Después, respecto de la bibliografía, ustedes van a ver en PEPCO, como les dije, hay una carpeta que se llama Derechos Humanos y Trabajo Social. Al abrir esta carpeta, ustedes se van a encontrar con los siguientes textos. Los derechos humanos en la enseñanza del trabajo social. ¿Qué sería esto? Es muy importante que lo lean, porque si bien nosotros creemos que la mayoría de las cosas que trabajan ahí, tales como preconceptos y valorizaciones de la mujer y demás, no es algo que ocurra al menos tan tajantemente en nuestro ámbito, o por lo menos se ocurre, eso está en vistas de revertirse, siempre es importante tenerlo presente. Esta temática más todas las que están. Y como dijimos, es importante que ya desde el comienzo, como estudiantes, nos empecemos a preguntar sobre nuestras propias concepciones para ver qué tal estamos respecto de la temática de los derechos humanos. Para la parte histórica de los derechos humanos, nos parece que tienen una aproximación importante en el trabajo de derechos humanos y trabajo social de la autora O'Mill. Si bien hace referencia al trabajo social, nos parece que ahí está bastante bien detallado cómo fue la parte histórica y la conceptualización de los derechos humanos en cuanto tal. Después, para trabajar la relación de los derechos humanos y trabajo social, ponemos el material de trabajo social y derechos humanos, razones para una convergencia. Los autores son Ramos, Palacios y Fernández. Y después, los dos artículos que quedan son de Heroles, Derechos Humanos, Compromiso y Ético del Trabajo Social, que así se llama el libro que está en la bibliografía, pero al cual no podemos acceder porque no lo tenemos digitalizado y no podemos ir a la universidad. Pero en 4 páginas este artículo menciona más o menos cómo está estructurado el libro, que es importante que lo lean para tener una aproximación. Y el otro artículo de Carlos Heroles es complejidad social y exigibilidad de los derechos humanos.
que también hace referencia a este entrecruzamiento entre trabajo social y derechos humanos. Si bien no voy a dar una guía de lecturas ni respuestas ni preguntas para que respondan, como viene haciendo Félix respecto a esta temática, les digo que es imprescindible que lean todo este material, porque al finalizar la temática general de ética, derecho, esta parte del programa, probablemente pidamos una especie de evaluación o de trabajo sobre todos los materiales vistos y además de que es la tarea de todo estudiante, ir llevando al día la bibliografía, les va a hacer falta en ese momento y probablemente de golpe no pueda alcanzar a leerse todo. Además que como tenemos que estar en cuarentena y aislados, qué mejor que aprovechar el tiempo para leer sobre la temática de los derechos humanos, además de todas las otras cosas que pueden ir haciendo. Bien, será entonces hasta la próxima clase. Nos vemos.